CESIF anuncia una movilización para el mes de septiembre. Piden al Gobierno que dé ejemplo y reduzca gastos, además de la subida salarial a la que se comprometió. Lo ha hecho tras mantener una reunión con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en Génova. CESIF, que reclama al Gobierno que se siente a negociar una subida de sueldos. Lo que nosotros queremos es sentarnos con el Gobierno y ver cómo podemos paliar esta tremenda pérdida de poder adquisitivo que estamos teniendo los trabajadores privados y los trabajadores públicos. También reclaman al Ejecutivo una convocatoria de oferta pública de empleo. La administración pública se echa a la calle para pedir salarios dignos. Manifestación multitudinaria en Madrid de los funcionarios. Denuncian que en la última década han perdido el 20% del poder adquisitivo. Han venido desde distintos puntos de España con una pregunta. ¿Dónde está mi derecho? Queremos ya una compensación con carácter retroactivo para este ejercicio 2022, el 23 y el 24, una negociación plurianual. Lo que consigamos para los empleados públicos tirará también hacia arriba de los convenios en la empresa privada. Un ingeniero aeronáutico no llega casi a final de mes. El sindicato CESIF ha convocado esta movilización de empleados públicos. Los funcionarios piden mejores salarios. Reclaman una subida salarial justa. Su objetivo, dicen, es recuperar el poder adquisitivo que han perdido en los últimos años. Son trabajadores públicos de toda España que han venido a Madrid. El miércoles inicia la negociación entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos. Algo que llevábamos 2 años sin sentarnos a negociar del tema del salario de los empleados públicos. Estamos reclamando la atención de los servicios públicos. Lo que estamos es reclamándole al Gobierno de España es un basta ya. No se nos está poniendo al mismo nivel de la situación de la inflación que vive España ahora mismo. Contratar a gente, nos estamos quedando sin neurólogos, sin médicos, sin enfermeras. Bomberos, policías, sanitarios, educación, y no podemos permitirnos seguir perdiendo retribuciones constantemente. Son los miles de trabajadores que han salido hoy a las calles de Madrid para protestar contra la situación económica actual. Hemos venido desde Valencia en autobús y todo sube menos los sueldos, y en eso estamos luchando. Mucho tiempo que estamos pidiendo esta subida. La manifestación también en Madrid, en este caso convocada por el CESIF, el principal sindicato de funcionarios, por una subida salarial justa. El otoño caliente de movilizaciones comienza hoy en Madrid con una protesta de funcionarios convocada por el CESIF. Piden una subida salarial frente a los precios desbocados para este año con carácter retroactivo y también una compensación para paliar la pérdida de poder adquisitivo acumulada que llevan desde el año 2010 cercana ya al 20%. El CESIF somos referente en administraciones públicas, somos referente sindicato más representativo en los empleados públicos, pero también somos un sindicato generalista y con esta manifestación y con otras manifestaciones que estamos haciendo queremos demostrar a la sociedad española que hay otra alternativa distinta a los sindicatos de siempre. Que manifestar nuestra satisfacción porque hemos congregado a más de 80.000 empleados públicos, trabajadores del sector privado y ciudadanos en general que han apoyado nuestras justas reivindicaciones. Y para los empleados públicos, esta misma tarde el Gobierno ha hecho su primera propuesta de subida salarial al 2%, que es efectivo desde principios de año, les ofrece un 1,5 extra, en total un 3,5%. El sindicato CESIF le ha pedido hoy al presidente Lambán que aumente las plantillas de los servicios públicos, sobre todo en sanidad. También reivindican una jornada laboral de 35 horas y que los salarios de los funcionarios no sean más bajos que en otras comunidades. En este contexto económico, otra de las reivindicaciones de CESIF es al Gobierno para que aborde cuanto antes la negociación sobre la subida salarial en el sector público. Como referencia, según el CESIF, esta pérdida ronda el 20% en el caso de los empleados públicos en los últimos años. El presidente nacional del sindicato, Miguel Borra, ha explicado hoy los motivos de esa convocatoria en Mérida. Queixas pola situación laboral dos funcionarios dende o sindicato CESIF. Hoxe os seus representantes inauguraron na Coruña unha nova sede provincial e acusaron ao Goberno central de manter unha pérdida de poder adquisitivo para os empregados públicos. En una reunión en Lugones han abordado temas como el, a su juicio, colapso que sufre la seguridad social, el déficit en la plantilla de la administración y la educación o el estado de la sanidad pública. Desde CESIF aseguran que todavía están lejos de alcanzar un acuerdo. Piden además una cláusula de garantía salarial que proteja a los empleados ante un hipotético repunte de la inflación y mejorar las condiciones laborales. Son la movilidad, la promoción interna, la carrera profesional, supresión de tasa de reposición. No vamos a aceptar migajas y vamos a negociar hasta el final.
El CESIF, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, se descuelga del acuerdo al que han llegado UGT y comisiones obreras con el Gobierno para subir los sueldos de los empleados públicos. El CESIF se ha descolgado del acuerdo porque dice no sirve para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Los empleados públicos de este país vamos a volver a perder capacidad adquisitiva. El sindicato mayoritario CESIF lo rechaza. Eso es, y no solo lo rechaza, sino que incluso amenaza con provocar movilizaciones. CESIF ha mostrado su oposición. Primera, que la propuesta económica ni siquiera corrige la inflación con la que va a cerrar este año, y en materia de condiciones laborales hay muchísimas cuestiones que para nuestra organización deberían de estar en el documento. No vamos a avalar con nuestra firma un acuerdo que desde el minuto cero implica que los empleados públicos de este país vamos a volver a perder capacidad adquisitiva. El sindicato CESIF ha calificado de emergencia nacional la situación de la sanidad pública en España. Si queremos salvar la sanidad, necesitamos un pacto de Estado. La atención primaria necesita 4.100 millones de euros para solucionar los problemas que hay. El personal sanitario está en números rojos. Porque no se cubren las bajas. Están sufriendo falta de contratación, falta de sustitución. Siguen las huelgas y las protestas por la sanidad pública, Madrid, Valencia, Orense, Málaga, Cataluña. El sindicato CESIF pide mejoras en las retribuciones económicas, reforzar la plantilla y mejorar la atención primaria. Esto que están viendo, estas camillas que se acumulan en los pasillos, esta situación se está repitiendo ahora mismo en buena parte de los grandes hospitales de España. El colapso en las urgencias hospitalarias y la situación de abandono en los centros de salud está provocando un incremento de agresiones sanitarias. Los sindicatos sanitarios siguen denunciando la saturación de las urgencias hospitalarias en centros de toda España. No se ha tenido la celeridad de abrir camas en su momento para evitar esta situación. Los profesionales del Servicio Riojano de Salud están dando el do de pecho, no ahora, hace ya años. Sus dirigentes no, lamentablemente. No hemos tenido ni siquiera camas para poner a los pacientes, los hemos tenido en los pasillos en camillas. Es una situación previsible que nosotros venimos denunciando desde el sindicato CESIF una y otra vez. ¿Se están retrasando intervenciones no urgentes por ese colapso que estamos contando en urgencias? Así es, se están desprogramando pequeñas intervenciones programadas, no urgentes. CESIF ha registrado un escrito ante el Defensor del Pueblo para pedir el amparo ante la grave situación, dicen, que padecen las urgencias hospitalarias y la atención primaria en toda España. Y en Madrid, docentes de toda España se han manifestado hoy por la falta de reconocimiento profesional y por los pocos recursos de los que disponen para hacer su trabajo. No podemos continuar así. El profesorado está absolutamente colapsado, sobrepasado, y evidentemente si sigue así la cuestión, no negamos cualquier posibilidad, incluida la huelga. CESIF está aquí solo porque queremos reclamar cuestiones como el estatuto docente, el pacto de Estado por la educación. Piden que se bajen los ratios de alumnos por aula o que se refuercen las plantillas para mejorar la calidad de la educación, pero sobre todo que el Ministerio se siente a hablar con ellos. Aseguran que con la nueva ley educativa la situación ha empeorado. Según el sindicato CESIF, en el último año han aumentado un 23% los casos de acoso y violencia. En el año 2010 el señor Rodríguez Zapatero ha sido el primer gobierno que nos ha bajado el sueldo, que nos ha recortado el sueldo entre el 5 y el 10%. Bueno, se acabaron esas supuestas bromitas sexuales de muy mal gusto en el trabajo, comentarios o chistes sexistas, flirteos ofensivos. Habrá obligación de denunciar estas situaciones y la Administración deberá resolver en menos de 30 días. De justicia que hoy se han manifestado ante las puertas del ministerio que dirige Pilar Llop. Justicia, no se privatiza. Estamos ya un poco hartos de que los políticos se dediquen al politiqueo de la renovación de los cargos constitucionales y de los cargos judiciales y no se ocupen de lo realmente importante para los ciudadanos, que es la falta de medios acuciante de la Administración de Justicia. Jordán también ha denunciado que el Ejecutivo les quiere imponer un nuevo modelo de organización judicial pasando por encima de los trabajadores. Los funcionarios de prisiones se han vuelto a concentrar frente a la delegación del Gobierno para protestar contra las agresiones físicas que han sufrido en los últimos meses. El caso en Murcia, hace unos días se produjo una de las más graves en la historia reciente. Por todo esto reclaman una ley de función penitenciaria y que se cubran las vacantes. Y desde CESIF queremos hacer un llamamiento al Gobierno y a los partidos de la oposición para que se pongan de acuerdo por fin y en el Congreso den trámite a la proposición de ley que nos permita a los funcionarios de prisiones ser agentes de la autoridad.
Los homicidios han aumentado en Barcelona un 60% respecto a octubre del año pasado. Barcelona no deja de seguir liderando la inseguridad en el conjunto de España. España es el país europeo que consume más psicofármacos. Casi la mitad de los empleados públicos, esto lo hemos sabido hoy, casi la mitad consumen prácticamente a diario ansiolíticos, un 45%. Más de la mitad de los encuestados reconocen que no consumían esta medicación antes de la pandemia. ¿Dónde está? Hoy el sindicato de los funcionarios CESIF se ha manifestado frente a la agencia tributaria en protesta por el deterioro de las condiciones laborales y la calidad del servicio público, dicen, que presta a la ciudadanía. La agencia tributaria lleva desde el año 2008 con una pérdida paulatina de empleados públicos que ciframos en torno a los 5.000 empleados. Los trabajadores de la Seguridad Social denuncian frente al Ministerio de Trabajo la situación de colapso en la que se encuentra ese organismo. El caos es total y se puede llegar a morir el sistema de la Seguridad Social por inanición. ¿Cuál es la situación que está atravesando los inspectores de trabajo? Y el colapso ha sido abismal. Desde el COVID se han marchado muchos trabajadores por jubilación y sin embargo no se ha reforzado el sistema de empleados públicos en la seguridad social. Hemos escuchado a muchos profesionales que trabajan en brigadas forestales, a técnicos medioambientales, pedir una mejor gestión de los montes. El personal es muy insuficiente, hay pocos medios. No hay un mantenimiento adecuado de la maquinaria, hay autobombas que se averían, salen camiones sin emisora. Cuando vino la pandemia, pues salían a los balcones, los ciudadanos nos aplaudían, tenemos el reconocimiento de los ciudadanos y ahora nos encontramos con que no tenemos el reconocimiento de nuestro empleador, de nuestra patronal, que es la administración pública. Un largo etcétera de profesiones que nos ayudan a todos los ciudadanos, que todos los ciudadanos necesitamos esos servicios públicos, pero hay que protestar ahora en la calle para decirle a este gobierno basta y así desde luego no podemos continuar.